Impresionante. Vos sos neurólogo, neurocientífico Neurólogo. y ahora político también. Sí, ya no sé qué soy. Ya no. Bueno, sos de todo. Uno puede ser de Tuve todo. errores, claro. Hay una película que se llama De Espía, que un día lo descubren y él había trabajado tanto tiempo para los servicios secretos de Israel y lo descubren en Siria y Cohen. le preguntan, ¿cómo es tu nombre? Y no sabía. No, ya- a mí me pasa lo mismo. Ya no sabés. Ya no sé. Pero El soy neurólogo espía. y neurocientífico y ahora político. ¿Cuándo se te despertó? Porque realmente decir voy a ser neurólogo debe ser. ¿En qué momento de justamente tu cabeza se te ocurrió? El primer año de medicina Sí. se divide en los 3 primeros meses, estudiamos los miembros superiores e inferiores en anatomía. El segundo trimestre estudiamos el tórax y el abdomen y el último trimestre estudiamos el cerebro. Cuando vi esa masa de 1 kilo y pico y dije, acá estaban los odios, las sorpresas, los sueños de una persona, y dije, Todo. quiero estudiar esto. Las emociones. Bueno, me pareció fascinante que en una masa de 1 kilo y pico esté la historia de todos nosotros. ¿Todos Y los digo, cerebros pesan más o menos lo mismo? Sí, sí, no hay relación entre tamaño e inteligencia. Inclusive el cerebro de Einstein se estudió y no hay conclusiones, digamos, de relación entre un tamaño y la inteligencia. Pero más o menos, las mujeres, el cerebro de las mujeres pesa menos, pero no por un problema específico, al contrario, sino porque el cuerpo ese de las mujeres es diferente al del hombre, pero en realidad todos los cerebros pesan igual. ¿Y vos podés ver cosas viendo un cerebro? Ahora sí. Antes no. Buena pregunta. Porque antes, hace 100 años, los neurólogos estudiaban el cerebro de esta manera. Por ejemplo, hay una persona que no podía hablar. Imagínate, hace 300 años Sí. en Francia. No podía hablar, se moría, estudiaban el cerebro y vieron que tenía una lesión. Entonces asociaban esa área con el lenguaje. Pero hace unas décadas, los científicos tenemos la posibilidad de ponerte a vos en un cerebro y preguntarte todo lo que queremos y Esas- se activan áreas. Son las operaciones esas, ¿no? Que van tocando, Sí, necesitan que esté sí, hoy- despierto la persona, ¿no? Exacto. Pero hoy ¿Cómo? podemos... Pero estás Sí, adentro del sí, cerebro sí, y la porque persona está hoy despierta. Porque están indicaciones, Sí. ¿no? O sea, y hoy inhibís podemos- el dolor. Sí, y hoy podemos ver qué pasa en tu cerebro cuando pensás en alguien. Inclusive, ¿puedo contar Wow, algo fascinante? sí. Nosotros dormimos 1/3 de nuestras vidas. O sea, si vivimos 90 años, 30 lo pasamos Yo durmiendo. duermo más. Es bueno dormir Bueno. para la salud. ¿Sí? Sí, muy mucho. bueno, muy bueno. Y soñamos, durante la noche soñamos Sí, muchas veces. mucho. Pero nos acordamos del último sueño. O sea, cuando nos levantamos y nos recordamos un sueño es lo último que soñamos. Pero en la noche soñamos mucho más veces que no nos acordamos. Hoy podemos poner electrodos en la cabeza de alguien que está durmiendo y registrar en los laboratorios específicos qué soñó. Así que se acabó la fidelidad. Porque ¡Wow! uno- ¿Me o estás sea, jodiendo que cla- vos podés darte cuenta que soñó? Los laboratorios específicos de sueño en Estados Unidos, en Europa, ¿Y cómo sofisticados. aparecen imágenes? Claro. ¿Me estás jodiendo? ¿Pero qué? Por ejemplo, yo Pero vos te sueño tenés que ir a dormir al laboratorio. Espectacular. No se te va a ocurrir nunca ponerme a mí unos electrodos. Porque yo tengo una vida, yo tengo otra vida en los sueños. Y sí, Sí. y hoy, pero esa Pero vida... tengo muy vivo, o sea, los ¿Y recuerdo nunca soñaste mucho. que soñás y que te das cuenta que estás dentro de un sueño? Sí. Eso Ah, no sí. existe. No, pero espérame. Que sabés que estás soñando. Pero déjame aclarar esto, porque es importante. Cuando uno recuerda... Todos recordamos sueños. Sí. Pero ese sueño pasó inmediatamente antes que nos levantáramos. Nosotros en la noche soñamos muchas más veces que no sabemos. Y ahora la ciencia puede, antes que vos, saber qué soñaste. Wow. ¿O con qué imágenes Qué soñás. peligroso. Total, es como porque que eso- ves en el teléfono casi. Eso es como hablar... No, bueno, pero la intimidad ya no pasa... Impresionante. El futuro va a ser eso. La intimidad ya no va a pasar porque Google sepa qué cliqueamos o WhatsApp nos No, investigue. sino meterte en el cerebro de la gente. Es un dilema moral. Que además, que las películas ya lo han predicho. Pero eso pasa, no es ciencia ficción. Ya no. Ya no. Entonces, el dilema que vos planteaste es bueno, la intimidad ya no va a ser que nos espíen nuestro teléfono, va a ser que alguien con tecnología pueda acceder a nuestros pensamientos. Hoy no es ciencia ficción eso. Y no solamente para ver qué soñás, sino también para negocios, para un montón de ideas que se te puedan ocurrir. Bueno, las guerras del futuro quizás no sean como las guerras actuales, sino Estados Unidos está invirtiendo mucha plata, el Departamento de Defensa americano tiene una sección llamada DARPA, y está invirtiendo mucha plata en investigar el cerebro, en neurociencias. ¿Por qué? Porque quizás son neuroguerras, manipulando la guerra de la mente del adversario,
Claro, porque para tener una buena guerra primero tenés que saber cómo es el enemigo, tenés que conocer bien al enemigo. Y meterte dentro del cerebro sería una buena manera. Como ves, el estudio del cerebro es fascinante porque... No, pero es fascinante. A mí lo que me fascina es que una cosita así chiquitita, esto que decías, nos maneje la vida entera. Porque yo tengo una frase cabecera que es: la guerra más importante es la que uno libra contra uno mismo. Uno es el propio enemigo. Total. O sea, las limitaciones son nuestras. No hay limitaciones afuera. O sea, tenemos la pregunta y tenemos la respuesta si queremos. Y la felicidad está en uno también. No está afuera. Total. Uno busca la felicidad buscando un objetivo y pensando con la falsa ilusión de que cuando llegue a ese objetivo va a ser feliz. Y se da cuenta que no es. Y va a buscar otro. Y la felicidad depende de todo lo que no hacemos. El mundo está viviendo al revés de lo que indica la ciencia del bienestar que tenemos que hacer. Lo que pasa es que nos maneja la vida, pero somos nosotros nuestro Sí, cerebro. sí. Pero ¿quién decide? Eso, ¿quién decide? ¿Esa parte del cerebro de nosotros? Eso No. es lo que yo- Bueno, el cerebro Es muy es la masa... filosófico No, otro. está buenísimo. El cerebro es la masa que tenemos de kilo ¿Por qué no y pico. usás esto? Esto. Muy bien. Es precioso. Te mirá. trajimos Mirá un cómo cerebro aporta. nuevo. Lo hizo hoy en... Pero qué aporte. Mirá. Este es un El cerebro. cartapesta. Bien, Esta es la parte frontal. Cartapesta. Esta es la parte frontal que se dedica a planificar, Sí. a imaginar, Crear. a crear. Esta es la parte occipital que procesa la visión. Todo lo que vemos se procesa acá. La parte parietal que procesa los sentidos, lo que sentimos, la percepción. El lenguaje está acá, la memoria está asociada a esta área temporal. Tengo que Bueno, grabar esto. pero lo que quiero decir es algo interesante. El cerebro es lo que vemos. Sí. La mente, lo que crea esto es la mente. O sea, lo que llamaban alma antes Sí, los sí. poetas. Sí. Lo que crea el cerebro es la mente. Es, por ejemplo, ¿qué estamos sintiendo ahora cada uno de nosotros? Es algo privado, íntimo. Sí. Y eso es la mente, que lo crea el cerebro. Entonces el cerebro crea la mente. Ah. Pero lo interesante es volver a quién decide. ¿Quién ¿Vos decide? pensás que tenemos... a ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Quién Sí. decide? ¿Nosotros decidimos? ¿O el cerebro o la mente? Bueno, yo no puedo decir si mañana me va a gustar una persona, si me va a caer bien. Estoy Sí, poniendo... ¿Quién va a ver- decide cuando se enamora? Si va a haber química, si ¿Quién me voy a fue? sentir atraída por ¿Alguien alguien. decidió cuando se enamoró? El No, cerebro. O claro. sea, puede decir, che, mañana a las 7 de la tarde me voy a enamorar. ¿Uno puede decidir? Entonces, estamos cuestionando la idea de que tenemos libre albedrío. Claro. Los seres humanos no tenemos tanto libre albedrío como pensamos. Pero Es lo estás mismo. hablando del Pero la enamoramiento. mente está dentro nuestro. Sí, pero lo que planteo es, a veces somos conscientes de nuestras decisiones, pero la mayor parte del No. tiempo No. somos conscientes. Ah. Decidimos... ¿Y qué es lo mejor? ¿Hacerlas conscientes, las decisiones? Tratar de entender. Porque digo, esta cosa de. Viste que hay gente que vive, y vos que ahora que te dedicás un poco a la política también lo debes sentir, que el afuera es el culpable de todos los males, ¿no? Entonces nos hicieron, nos dijeron, nos violentaron. El otro día lo escuchaba el Flaco Spinetta con lo que pasó hace poco decir. Y la violencia. Digo, yo, que no soy una persona violenta, o puedo tener algunos momentos de ira, pero digo, no me interpela. Digo, si alguien me dice salí a matar o salí no sé qué, a mí no me interpela, porque yo internamente no tengo esa pulsión. Por ahí lo interpela a otra persona. Lo que digo es, me perdí ya, ¿ves? No, lo que... No, porque digo, porque pienso muchas cosas, pero lo que me pregunto es, esta cosa de poner afuera la culpa, ¿no somos nosotros siempre los que decidimos ser felices o los que decidimos Totalmente. absolutamente todo lo que nos sucede? Mira, vamos a enumerar las cosas que la ciencia ha probado que nos da felicidad. La mayoría las saben, pero depende de todos nosotros. Nos da mucha felicidad. Por ejemplo, yo ahora estoy concentrado en esta charla. No Sí. estoy pensando qué voy a hacer después o si estuve mal Claro, cuando está dije algo focalizado recién. en el Estoy presente. concentrado. Ujú. Un cerebro conectado al presente, sin juzgar, Es es un feliz. cerebro feliz. Claro. Eso no depende de tener plata ni No. de nada. Depende de estar... No, si no la ecuación sería que los ricos serían felices No. y los pobres no. Y esa Los es la ricos pueden ecuación, ser no sé. felices porque hacen estas cosas que voy a nombrar ahora. Primero, un cerebro atento al presente, sin juzgar, es muy feliz y es más productivo. Después, el altruismo, ayudar. Cuando uno es altruista también se activa ese cerebro. La madre Teresa de Calcuta en el fondo fue egoísta porque al dar tanto era muy feliz, se activaba. Y tengo una Claro. pregunta. Hablamos de felicidad, No. hablamos de enamoramiento, no sé. ¿Uno piensa los sentimientos entonces? Porque uno siempre separa vamos a ponerlo, el sentimiento y el pensamiento. Entonces uno pensaría los sentimientos.
Es que somos seres emocionales. Sí. Pero regidos por el cerebro. Sí, Las el corazón emociones también están regidas por el cerebro. Sí, obvio. El corazón es la víctima de las emociones. Ajá. El cerebro origina las emociones. Hay un cuento de un cirujano escocés que dice que tenía enfermedad cardíaca. Dice, pensar que mi vida había tenido un infarto, era riesgo de tener otro infarto. Dice, pensar que mi vida está en las manos de cualquier patán, dijo él, que quiera o que pueda irritarme. Y se peleó con un residente y murió. O sea, el corazón es la víctima, las emociones surgen en el cerebro y también a veces en los sentidos. Es fascinante cómo el cuerpo y la mente están unidos. Por ejemplo, los miedos. Bueno, el miedo... Yo cuando tengo miedo a los perros, por ejemplo, mi vieja tenía miedo a los perros. Entonces cuando venía un perro me corría, me sacaba. Digo, ese miedo, no lo creé yo. Bueno, el miedo, la principal conducta que tenemos los seres humanos es sobrevivir. Claro. Y para sobrevivir vos tenés que tener un sistema de alarma y el miedo sirve para decir, este es Gran peligroso. salvador. El problema actual es la ansiedad, que es un miedo anticipatorio. Si viene una persona a este estudio y entra con un arma, vamos a tener miedo, vamos a tener taquicardia, vamos a tener transpiración, la sangre va a distribuirse para correr. Ahora, si nosotros no imaginamos que entra una persona, no está la amenaza, eso es ansiedad. Y el principal problema de la humanidad hoy es la ansiedad. El ataque de pánico. Todo el mundo tiene miedo anticipatorio. Y vos que sos, digamos, que estudiás el cerebro, ¿por qué no podrías ser psiquiatra o psicólogo? Yo soy neurólogo, pero después fui a Estados Unidos y trabajé en psiquiatría. Yo soy neuropsiquiatra, vinculo las dos cosas. Porque, digo, La medicina- estás hablando de eso. La ciencia moderna, que es la neurociencia, vincula la psiquiatría, la psicología y la neurología. Es bajo el mismo paradigma. Y además las enfermedades también, digo, ya no se habla cuando la gente que está enferma de cáncer, ponen en Estados Unidos, te preguntan qué te pudo haber pasado para Hace que vos 3 generes. O sea, años. ni siquiera ya se tratan de una manera solamente alopática. ¿No? Digo, todo esto, por eso digo, Y aparte tiene que ver con lo pasado. Por eso tengo una ansiedad ahora, influida por lo que vivió mi abuelo. Porque antes se pensaba que los genes... ¿Estoy aburriendo con esto? no, es No, eso. estamos fascinados. Los Cero. genes, antes se pensaban que los genes eran ladrillos que se mezclaban en la parte materna y en la parte paterna y a su vez se mezclaban en nosotros y con el ambiente, la historia personal daban lugar a algo complejo que es la conducta. Hoy sabemos que si nuestro abuelo o abuela se fundió, vivió la guerra o le pasó algo, positivo o negativo, los genes cambiaron de forma y eso se hereda. ¿Eso es Una biología? decodificación. Sí, eso es epigenética, que es la expresión de los genes por el ambiente. Por O el sea que ambiente. quienes venimos de familias que se escaparon de la guerra o perseguidos, o tenemos algo ya Y en la nuestro teoría ADN. científica diría que muchas cosas que vos podés sentir o muchas ansiedades que o ver pánico con podrían esto. tener Es relación real. genética. Yo siempre digo, Quiero me hacerte una sobrestoqueo de pregunta. cosas No, si en mi casa para mí porque vengo de mucha familia que se escapó de la guerra. ¿Qué decís? Digo, lo traemos. No, que a mí hay una frase que me pega mucho que es lo cultural se vuelve genético. Claro. muy Claro, bien. es real. es el ambiente. Es así. real. Es así. La Lo que cultura- pasa es que mi psicóloga me dijo que también hay que hacer el esfuerzo para que lo genético se vuelva cultural, para poder cambiar, porque si me quedo con esa frase me estanco. Totalmente. Entonces, ¿qué va? Tenés una buena psicóloga. Sí, yo lo pienso mucho con respecto a mis hijos cuando la pregunta conmigo siempre es, ¿y tus hijos? ¿Qué dicen tus hijos de que vos sos así? Y yo siempre contesto, es que mis hijos son mis hijos. Claro. Biológicamente están Claro. preparados para ser mis hijos, no son los hijos de Maru Botana. No están esperando que yo me comporte Que cocines una torta. claro, o que digo, ya la biología, ya se empezó a hablar de eso de manera más contundente. Antes creíamos que la genética era la única posibilidad de heredar, ¿viste? No. Y como decía, la cultura, el ambiente, el entorno modifica nuestros genes, la expresión genética.